Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta programación de semana, en la que hemos estado desde luego llevándoles como siempre temas muy importantes de país. Gracias por hacerse acompañar de nuestra señal, que estamos desde luego siempre en la disponibilidad de llevarles a ustedes la cobertura de los acontecimientos que marcan el pulso a esta semana de vacaciones y especialmente de Semana Santa. Tres aspectos elementales he dicho que ocurren precisamente en un periodo como el que estamos viviendo, ¿verdad? En la que muchos toman descanso, muchos toman recreación, pero también otros se dedican a actividades de reflexión cristiana. Y eso es lo importante también, saber combinar y particularmente aprovechar este tiempo para hacer reflexiones oportunas sobre lo que verdaderamente significa la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, independientemente del valor de la religiosidad en la que usted tenga, pero más bien veámoslo desde el punto de vista de la fe cristiana. Hoy vamos a hacer una reflexión acerca de estos y otros aspectos elementales en esta semana. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta primera parte del programa al padre Edwin Baños, sacerdote y comunicador, director actualmente de Radio Fe y Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, padre. Bienvenido. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos los que nos sintonizan en esta mañana. En la cintura de la Semana Santa, sabes que hoy terminamos la Cuaresma, ¿sí? Y ya mañana, al dar inicio al Tríodo Pascual, vamos a la segunda parte de la Semana Santa. Primera parte, tiempo de la Cuaresma, el final, y segunda parte es el Tríodo Pascual. Por tanto, es un día muy especial para estar con ustedes y gracias por la invitación. Estoy para servir. Es decir, el día miércoles es el que divide ambos, digamos, periodos. Sí, termina la Cuaresma que inició el miércoles de ceniza, la imposición de la ceniza con una frase del sacerdote o el ministro: conviértete y cree en el Evangelio, o recuerda que de polvo eres y en polvo te convertirás. Creo que para nosotros los cristianos la preparación hacia el final de nuestra vida, que es la muerte, debe estar muy presente porque es la Pascua, es decir, es el paso de esta vida a la otra. El Salmo lo dice claramente: el que vive 60 años, 70 o el más robusto hasta 80, en este mundo es fatiga inútil. Va a pasar en todo caso rápido, y la eternidad, lo que nosotros queremos de verdadera vida, pues viene después de la muerte. Para eso nos prepara el tiempo de la Cuaresma, y hoy, al iniciar ya el día de mañana el Tríodo Pascual, lo primero que tenemos entre nosotros pues es la muerte de nuestro Señor, que no es su última palabra. Sí, mostrémosla a esta cámara. Ok. Sí. Ahí tenemos también tenemos esas imágenes. Vamos a pedir que nos la... No, es que muy bonito lo que nos han puesto en pantalla también, ahora, ¿verdad? Porque hablamos de la pasión, de la última cena, donde el Señor Jesús ya hace su entrega al decir: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y tomando el cáliz con el vino que Él convierte en sangre, dice: esta es sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Vemos la muerte del día viernes, precioso ver esa imagen, y luego lo que nosotros esperamos y queremos, que es la triunfante resurrección. Cuando del recuerdo de toda esa... El Tríodo Pascual. Sí, de todo ese acontecimiento que marcó el mundo para un antes y un después, históricamente, porque ha sido el único que ha logrado dividir la historia. Sí. ¿Podríamos dejarlo ahí todavía, producción? Sí. Fíjate, Ernesto, que... vemos el tema de la pasión, muerte y resurrección. Ok. Pasión. Sí. Pasión es sufrimiento. Esta palabra tiene su calado, Ernesto,
porque cuando nosotros decimos pasión, hacemos referencia también a las vivas, ¿no? Sí. A la felicidad, al gozo, a la alegría. Vamos a ver un partido y decimos, pero ¿por qué estás triste? Ponle pasión cuando hay un gol, ¿no? Entonces, ese es un significado, y absolutamente contrario o antagónico es la pasión referida al sufrimiento, al dolor y a la entrega que hace nuestro Señor, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que es camino que nosotros debemos recorrer también cuando llega el dolor, a través de la traición, a través de la enfermedad, a través del trabajo mismo, ¿no? Necesita pasión cuando nosotros tenemos que ponerle el cansancio ordinario que lleva él. Me gusta la palabra pasión, o sea, pudiésemos Sí, claro. profundizar más, porque en la pasión es donde se concentra todo lo que el Señor Jesús vive en el abandono, en el momento de desesperación, humanamente hablando. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Concentra también momento de oración, cuando está en la gruta, en el Getsemaní con sus discípulos, cuando él llora gotas de sangre. La pasión también concentra ese momento de intimidad con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. No está el grupo de los 12 apóstoles, sino que solamente tiene 3 con él. Y eso nos dice a nosotros que en los momentos de dolor, de sufrimiento y de salir de nuestra vida, nunca estarán todos con nosotros. Al final será un grupo muy reducido. Y como experiencia también quiero contar esto. Nosotros cómo vivimos como sacerdotes esos últimos momentos del ser humano cuando vamos a la unción de los enfermos. Y normalmente, Ernesto, terminamos solos. Es raro, es providencial que un padre o una madre de familia esté rodeado de sus hijos. Y eso es así, porque están trabajando, porque ya se casaron, porque se fueron para otros países, o sencillamente porque los han abandonado en el momento de ancianidad. Y Jesús también vive ese momento. Es importante detenernos en esa, digamos, en ese periodo de la pasión, para entender lo apasionado que puede ser para cualquier persona el poder servir, desde la óptica de cómo nuestro Señor Jesucristo bíblicamente lo expresa. Otro elemento que has agregado ahí es el servicio. En el momento de pasión de Jesús es cuando Él lava los pies. Hay una escena en el Evangelio que se produce 6 días antes de la Pascua, y es la visita que Jesús hace a esta familia amiga en Betania. Y María le unge los pies y la cabeza con nardo. Bueno, que por cierto, Ernesto, ahora que digo nardo, te voy a regalar este botecito de nardo que lo traje de la Tierra Santa. Qué bueno. Hace 15 días. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando, porque me voy a referir a eso, del olor impresionante que tiene el nardo. ¿Quieres sentirlo ya? Sí. Ok, bueno, ahorita vamos a... Ahora mismo. Este es el nardo que es puro. Traducido a perfume hoy en día. Sí. Que siente el olor. Se ungió a nuestro Señor Jesucristo. Sí, me voy a referir a eso en estos momentos. ¿Ya le sentiste el olor? ¿Qué olor más? Es un olor impresionante, ¿no? Sí. Entonces, lo que sucedió ahí en ese acto de servicio lo hace María en Betania. Gracias Padre por ese buen detalle y buen regalo. De la Tierra Santa. Sí. Ahí lo vas a tener contigo y con toda tu familia. Sí, andaré un olor de antaño, antiguo y con un gran significado, ¿no? Y en la Semana Santa. Y en la Semana Santa. Claro que sí. Así será. Claro que sí. Entonces, ese gesto de servicio que hace María de Betania
es el que más adelante, 6 días después, hará Jesús en la última cena con sus discípulos. Pasión, sufrimiento es servir. Pareciera que nos gusta servir, pero no es fácil servir. A veces nosotros pensamos que cuando tenemos una actitud de servicio, los demás se aprovechan de nosotros. Inmediatamente cuando comenzamos a servir, rápido nos cansamos, esperamos un agradecimiento, esperamos una recompensa, un intercambio. O sea, es como aquello, te sirvo para que me sirvas. Eso se va metiendo en el corazón del ser humano. Sin embargo, Jesús lo hace de una manera desinteresada en el momento de la pasión, hasta tal punto que Pedro es uno de los que no entran en este esquema y dice: Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Tiene una actitud del Señor de servidor, de esclavo, que eran los que le lavaban los pies a los amos, y Él, siendo Dios, lo hace con nosotros los hombres para darnos una gran lección. Por eso me gusta ese enlace que hace de pasión con el momento de servicio también. La Semana Mayor, que se le conoce así también a este periodo de celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comienza con el Domingo de Ramos, ¿no? Sí. Vamos a ubicarnos en este periodo. Semana Santa, Semana Mayor, Semana Grande o Semana Auténtica, le llaman en Milán, ¿no? Son estos días, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, que apartamos con un solo objetivo: días santos para vivirlos santamente, con un tiempo más prolongado para dedicarlo a Dios, pero de manera especial en la reflexión de los misterios centrales de nuestra redención. Justo lo que estamos hablando. Comenzamos el Domingo de Ramos, ya 4 días en estos momentos, cuando se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Yo en estos momentos, Ernesto, quiero darte un dato que yo por años había predicado de manera diferente. ¿Sí? Sin embargo, el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, lo expresó en el libro Jesús de Nazaret, hablando de este momento que Jesús hace en Jerusalén, su entrada triunfante. Normalmente se dice que esa misma gente que aclamaba a Jesús: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, y le tiraban alfombras, lo alababan con palmas, lo vitoreaban. Es la misma que después le gritan: crucifícalo. ¿Has escuchado eso? Sí, claro. El Papa Benedicto XVI dice que no. Y él se basa en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, cuando la gente pregunta, la gente de Jerusalén, los que viven en la gran ciudad, los que están aparentemente más cerca de Dios y con una religiosidad más justa porque cumplen la ley, diríamos los ortodoxos, los limpios, los puros, ellos mismos se preguntan: ¿y este que viene quién es? Y tienen que responder lo que están aclamando: este es el profeta de Nazaret de Galilea. Por tanto, Ernesto, esa gente que le aclama a Jesús, ¿cuál es? Aquella que ha escuchado su predicación, aquella que ha visto los milagros, aquella que ha caminado con Jesús por kilómetros y kilómetros, quienes han estado en la multiplicación de los panes,
Esa gente es la que le aclama al Señor, pero los que gritan crucifícale son aquellos que están ahí en la ciudad y que supuestamente están ya salvos y que lo que viene del exterior no cuenta. Y por eso es que a ellos les da igual que maten a Barrabás o que suelten a Barrabás y que maten a Jesús. Les da absolutamente igual porque ellos están en otra órbita. Y yo creo que esta es una reflexión muy profunda para nosotros, Ernesto. ¿Cuánto hemos caminado con Jesús? ¿Qué es lo que hemos visto de Él? ¿Cuánto lo hemos escuchado? ¿Y cuánto tenemos de conocimiento? Sin querer pretender caer en el concepto pragmático de la religiosidad, dicen algunos estudiosos, teólogos, que es importante también llevar a cabo más la practicidad que la religiosidad y poder de alguna manera emular lo que Jesucristo hizo a su paso por la tierra para poder identificar verdaderamente y conocer verdaderamente quién es Dios. Sí. O sea, ¿cómo voy a conocer a Dios si todo lo que hago no se parece en nada a lo que Él hizo? Ernesto, para darte respuesta a esa pregunta, yo te voy a sacar 3 datos donde Jesús le dice a su interlocutor, tú lo has dicho. Estas, como popularmente nosotros decimos, el pez muere por su propia boca, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con Judas, que lo va a entregar, le dice, en aquella conversación, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. En la última cena le dice, ¿seré yo, Señor, Judas? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. En el encuentro con el sumo sacerdote Caifás, cuando le dice, dinos ahora, te conjuro por Dios, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. También cuando está frente a Pilato, el gobernador romano le dice, con que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y le dice Jesús, tú lo has dicho. Ernesto, lo que dice nuestra boca, lo que pronuncia nuestra lengua, no tiene sentido si nosotros no obramos. Definitivamente. Eso es. El cristiano debe ocuparse en el bien a su hermano. Ahí donde estás, no lejos, sino tan cerca en tu misma familia. Hemos hablado ya cómo hijos abandonan a sus padres, pero también vemos con una gran frecuencia cómo padres abandonan a sus hijos. Vemos cómo esposos abandonan a sus esposas y muchas veces con hijos. Escuchaba un dato de un gran amigo, de un 60% en ese público que le preguntó, donde decía, levántense aquí los casados, divorciados y vueltos a casar, las madres solteras, levántense aquí los que tienen ese tipo de condición. ¿Por qué ha sucedido? Ha faltado el bien, la entrega, la comprensión, el soportarse el uno al otro, sopórtense los unos a los otros, dice Jesús, el momento de pasión. Ese es el bien, solo por enfocarlo en la familia, pero el bien tiene que ser a todo hermano o hermana que se presenta frente a nosotros. Muerte y resurrección, las otras 2 fases. Sí. Hemos logrado un poco ultimar lo de la pasión, ¿no? Lo de la pasión, cuyo significado retrata precisamente lo que nosotros en la vida cotidiana tenemos. Alegrías, tristezas, decepciones, ¿verdad? Que creo que fue todo eso lo que vivió nuestro Señor, ¿no? Fue un concentrado de sentimientos, ¿sí?, que afloró el Señor en el momento de la pasión. Yo pienso... Hasta llevarlo a la entrega, ¿no? Exactamente. La entrega, que es la muerte. La muerte. Yo pienso en un momento de alegría en medio de ese sufrimiento, Ernesto, cuando se encuentra con su madre.
Hay un dato muy importante ahí también, cómo es que la Virgen María está en Jerusalén esta última Pascua que vive Jesús. Y algunos dicen que Él le dijo, Madre, te necesito. Lo que pasa es que cuando decimos esto, Ernesto, no son datos bíblicos. Lo que sí sabemos es que María, la madre de Jesús, no andaba siempre con Él. Andaban sus 12 apóstoles y un grupo de mujeres que les acompañaban, pero la Virgen no. Históricamente sabemos que en ese momento también, para la época, María era ya una anciana. Entonces, si está en ese momento de pasión, es porque Jesús la ha llamado, ¿no? Y tradicionalmente dicen, sí, Madre, te necesito. Vamos al Viernes Santo, la muerte del Señor. Creo que bíblicamente nosotros no tenemos ninguna duda de que el Señor Jesús murió. Y esto es importante porque si el Señor Jesús no hubiese muerto, pues tampoco podríamos estar proclamando la resurrección del Señor. El Viernes Santo conmemoramos la muerte de Jesús. Hago un recorrido con lo que vivimos en la religiosidad. Por la mañana, tradicionalmente vivimos el Vía Crucis. Ese es el recorrido con las 14 estaciones en las diferentes comunidades, cantones, colonias, caseríos, barrios, ciudades, donde hay una comunidad cristiana, católica. Ahí se viven los pasos del Vía Crucis. Luego, a las 3 de la tarde, nos reunimos para celebrar los santos oficios. Ernesto, el viernes, cuando conmemoramos la muerte del Señor, es el único día en que no hay misa. Se llama santos oficios, sí, porque se procede a la adoración de la cruz, se procede a la lectura de la palabra de Dios y su reflexión, y también a la comunión. Digamos, de una ceremonia, dependiendo la cantidad de fieles que haya, de 1 hora, hora y media, porque se pasa el momento de la adoración de la cruz. Un momento de veneración profunda, agradeciendo al Señor su entrega a nosotros. Ese día, viernes a las 3, leemos la Pasión según el Evangelio de San Juan. El Domingo de Ramos, eso sí cambia en 3 años, Mateo, Marcos y Lucas, pero todos los Viernes Santo se lee la Pasión según San Juan. Yo les recomiendo leerla antes, meditarla antes, porque ahí vamos siguiendo los pasos de Jesús. Y ya por la noche, la tarde-noche, el tradicional Santo Entierro. Yo creo que aquí en El Salvador todo el mundo piensa en Sonsonate. Claro. Todo el mundo piensa en Chalchuapa. De hecho, es bien alegórico toda la parte de, ¿verdad? Y colorido, ¿no? Sí, es fervor, eso es un fervor, sí. Es indicativo eso, pero puede ser por la cercanía también con Guatemala, ¿no? Y es que Sonsonate, por el puerto de Acajutla, tuvo históricamente mucha relación con el primado de Guatemala. Entonces probablemente todo eso se trajo y quedó bien asentado para la celebración de la Semana Santa. Esto obviamente sin quitar el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que hacen las diferentes parroquias, pues en todo. Bueno, lugares. No tanto, bueno, sí, la verdad que hay en términos culturales y de acontecimientos de mucho fervor, Sonsonate, Chalchuapa, ahora tenemos San Salvador con la nueva iglesia, sí, con la nueva iglesia, bueno, con el descubrimiento de la iglesia del Calvario, que es un ícono también muy representativo de todo esto. Sí. Y me gustaría que bajo ese mismo énfasis pudiésemos, terminar de definir lo que significa la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Primero,
cerremos con la idea de la muerte. Una vez conmemoramos eso, nos llega el día sábado y celebramos la triunfante resurrección. Estamos hablando de la vigilia pascual. Tradicionalmente se pide litúrgicamente que sea entre las 6 y 8 de la noche, para que se pueda llegar a la medianoche o en muchos lugares llegar hasta las 3 o a las 4 de la mañana en esa celebración. Es importante, Ernesto, hacer el subrayado de que en la vigilia pascual, al celebrar y conmemorar la resurrección del Señor, también es céntrico la renovación de nuestras promesas bautismales. Y es que en nuestro bautismo, ahí se da una Pascua en la vida del hombre, ¿no? Hombre nuevo, hijo de Dios. Y la Iglesia nos pide que cada año nosotros renovemos nuestras promesas bautismales, que es confesar, bueno, primero la renuncia a Satanás y luego confesar nuestra fe. La vigilia pascual tiene 4 partes. La primera es la liturgia del fuego, la segunda es la liturgia de la palabra, la tercera es la liturgia bautismal en nuestra renovación y la cuarta es la liturgia eucarística. Y cómo no voy a decirlo aquí, Ernesto, en estos 8 años que llevo en Metapán, en ese momento de alegría y de júbilo al celebrar cada año la resurrección del Señor, hacemos una caravana al final de la vigilia y recorremos las calles de Metapán pues a medianoche, ¿no? Pitando y dándole gracias al Señor. Qué bueno. Así que yo creo que a varios los despertamos. Qué bueno, voy a hacer una pausa. Ahora sí, entremos un poco a ver la practicidad, no solo basada en el conocimiento y la espiritualidad, sino que también con la practicidad, ¿no? Vámonos a lo práctico. ¿Cómo está el país? ¿Cómo ve el país en el contexto de la situación que se vive, verdad? Tenemos un plan de ordenamiento en el centro de la capital que, concatenando un poco lo que venimos hablando, muestra desde luego ahora muy significativamente lo que es la iglesia del Calvario. Y un dato bien importante, lo escuché recientemente, es que esto ha permitido también que haya una mayor participación de la población en las actividades religiosas conmemorativas a la Semana Santa. Así Miren cómo van las cosas. Ya la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el regalo de esta mañana que me ha hecho, ¿verdad? Es puro nardo. Sí. Es una fragancia bien natural, seguramente de alguna flor, ¿no? Sí, el que nardo. Es esencia, muy penetrante, Sí. muy penetrante. A ver, hablemos un poco de lo que significa también llevar a la práctica todo lo que hemos hablado. Esa pasión, esa muerte, esa resurrección. Sobre todo, un poco hilvanando los esfuerzos que se hacen en el plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Que como país ahora, gracias a Dios, tenemos casi 0 número de homicidios, de violencia. En el centro de la capital yo le ponía el ejemplo del plan de ordenamiento que llevó incluso a mostrar la preciosa infraestructura de construcción que tiene la iglesia del Calvario y que es sinónimo ahora, según escuché al responsable de esa parroquia, sí, o de esa iglesia, decir que estas más personas están llegando porque ahora está todo aquello despejado, ¿no? Están más libres, sí, Sí. se puede ver en las imágenes también. Yo no Sí. he ido al centro de San Salvador en esa zona, pero prometo que voy a ir. Bueno, hoy podría ser, ¿no? Sí, sí, no es malo. Aprovechando la Semana Santa, sí. una visita al Calvario. Ahí tenemos, es que la iglesia es preciosa. nuestra Notre Dame. Sí. Es nuestra Notre Dame. Palabras mayores. Mayores, ¿verdad? Alguien decía eso, no sé. Sí. Perdón si estimulo un poco a la polémica, lo contradictorio, pero igual. No, pero es verdad, es precioso. Tiene una infraestructura preciosa. Sí, muy sí, gótica. Sí, esa iglesia es preciosa y sí, es la misma estructura de las torres, Sí. se parece a Notre Dame, en el mero centro de París. Interesante porque Bueno. ha habido mayor participación. Veamos,
Nosotros lo que queremos como salvadoreños es vivir en paz, lo que queremos es vivir en ciudades limpias, ordenadas. Y esa es la responsabilidad, esa es lo que se comprometen nuestras autoridades civiles al asumir cargos y encargos. Está bien todo lo que sea para reordenar nuestras ciudades, para mostrar la belleza de nuestra arquitectura. Eso es lo que nosotros vemos en el primer mundo, o sea, nuestro paso por los Estados Unidos, estar en el centro de Nueva York y ver la Catedral de San Patricio, es lo que vemos en España. Yo me he paseado por todas estas capitales, en Lisboa, en el mismo París. Efectivamente, he estado ya varias veces a las orillas del río Sena. Bueno, he paseado en barco en el río Sena, he estado muchas veces frente a Notre Dame, y entonces uno lo que mira es el centro histórico, lo que se llama el casco antiguo, le dicen en Europa, pues con una gran belleza. Zonas que son literalmente peatonales, donde no se meten vehículos, donde se pueda pasear y disfrutar. Y creo que si El Salvador va dando esos pasos y nuestras autoridades van trabajando en ello, es cosa buena. Y a mí me gustaría, Ernesto, que no solamente sea en San Salvador. Yo quisiera que tuviera también esa valentía el alcalde de Santa Ana, el alcalde de San Miguel, el alcalde de Zacatecoluca, el de Aguachapán, ordenar. Pero cuando yo digo esto es también salvaguardando y protegiendo con mucha dignidad a quienes en algún momento adquirieron o se apropiaron lugares para ganarse la vida, porque es algo feo lo que voy a decir, pero lo que ensucia nuestros cascos antiguos de las ciudades es la venta informal. O sea, hemos convertido estos lugares en mercados que son necesarios, ¿no? Pero cuando pudiesen tener sus espacios donde, si de compras se trata, ir a otros lugares y no a estos muy céntricos, ¿no? Es algo, ¿cómo se llama? Es bien polémica, ¿no? Esa parte de poder comprender la necesidad o comparar la necesidad versus orden y por supuesto también derecho. Sí, el tema Ernesto, yo lo veo aquí como muy cultural, ¿no? Aquí yo no sé si eso es cultura o es anticultura, ¿no? Pero que uno todo lo quiere al paso, todo lo quiere al agarrón, ¿no? Como popularmente decimos, cuando lo ideal sería que estuvieran los mercados, los supermercados, y nosotros pudiéramos acceder a comprar todo lo que queremos. El desorden genera, hay una tesis, el desorden genera caos, sí, y el orden genera limpieza. Pues sí, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que si vamos trabajando esa parte y si nuestras autoridades civiles pues se lo van proponiendo, pues nos tenemos que ir educando poco a poco. Entonces, es una cosa buena. Y ha señalado ya por segunda vez Ernesto la mayor participación de los fieles. Creo que nosotros lo que necesitamos es un lugar donde caminar, cómo poder llegar fácilmente, y lo sé, no era lo mismo pensar una procesión, paso con el anda en medio del mercado, de las ventas, cuando si hoy tenemos el paso libre, pues es lógico que podemos vivir mejor las procesiones ahora en la Semana Santa y también procesiones de las fiestas patronales que durante el año siempre hay. Ahora, padre, hay mayor, digamos, participación hoy en el contexto de un régimen de excepción donde la población, por los resultados que se muestran en las encuestas, tiene mayor confianza y seguridad para salir. ¿Ha visto usted el cambio?
El tema de Tenemos un año, ¿no? Sí, un año de régimen de excepción. Sí, el tema de la seguridad es un bien en el que se ha avanzado en nuestro país, por la gracia de Dios. Pero creo que no es como más seguridad, más feligresía. Creo que no es esa la fórmula, ¿no? Porque después de la pandemia ha habido mucho acomodamiento en la feligresía. Entonces, ahora ya no salgo por miedo, sino que no salgo porque me he acomodado. Sí. Luego, en nuestro tiempo, lo que estamos viviendo en el siglo XXI, tú señalabas desde el inicio de este programa que la Semana Santa es para descanso, que es para diversión, recreación y luego y espiritualidad. En un tercer momento dejaba la espiritualidad, cuando en realidad debería de ser lo primero. Entonces, sí es verdad, tenemos mayor seguridad, podemos andar por nuestras calles con mayor libertad. Creo que es el testimonio de muchísimos que lamentablemente vivían bajo este flagelo, pero no podemos ocultar lo siguiente. El lunes santo hubo un robo, ¿no? Se metieron a una iglesia aquí en la colonia Guadalupe, sí, en Soyapango, y curiosamente ha sido en una zona militarizada, ¿no? O sea, no sé cómo fue, ¿no? Como el vandalismo, los ladrones, pues no descansan. Entonces creo que nunca se puede quitar todo y creo que nunca se puede ordenar todo. Lo mismo podría decirles, nunca vamos a alcanzar la paz absoluta. Sin embargo, es un trabajo, Ernesto, que debemos de llevar continuamente. Y eso sí se respira en nuestro país, pues un deseo de querer hacer las cosas mejor, pero hemos de cuidar siempre la justicia y hemos de salvaguardar pues los derechos que los demás tienen. Esto sí es muy importante. Un hecho de vandalismo, ¿no? El que se dio ahí. Sí, se metieron a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Padre, todo esto tiene que ver, obviamente, con lo que habíamos hablado al principio, con el presente, con el pasado, presente y el futuro de un país que sin duda alguna viene de raíces bien marcadas precisamente por estos temas considerados flagelos sociales, la delincuencia, violencia, etcétera, ¿no? Sí, estos son temas complejos, Ernesto, porque la acusación que actualmente se tiene es que antes se protegía ¿sí?, a las pandillas para tener empresas de seguridad, ¿no? Y ahora se ha capturado a todas las pandillas para que El Salvador viva en seguridad. Sin embargo, yo me quisiera preguntar en estos momentos, ¿han desaparecido las empresas de seguridad? Y se ha podido, o se está buscando reinserción también de estos empleos que ya no se necesitan en un rubro para ubicarlos en otro. Entonces, esas cosas también debemos de preguntárnoslas, ¿no? También... Con ese tema, perdón, padre, por cierto, ciertas declaraciones del cardenal reciente con su valoración con respecto al régimen de excepción y también con relación a la posición que asumen algunos altos jerarcas de la Iglesia, pareciera ser que hay visiones distintas. No, sí, no quiero sí, meterlo sí, a compromiso, pero pareciera ser que hay diferentes interpretaciones. Ernesto, está bien. Yo voy a decir y voy a sostener lo mismo que ha dicho el cardenal Rosa Chávez, buscar siempre la reinserción. Voy a sostener lo mismo que ha dicho el padre Olivo o los sacerdotes de la UCA, porque, Ernesto, esto es lo nuestro. Eso somos la iglesia. O sea, nosotros nunca podemos dar por acabado, por terminada una situación humana. Te voy a poner un ejemplo, Ernesto, que me lo vas a comprender perfectamente.
voy y me confieso. ¿Será que el feligrés y el confesor está pensando que esa persona nunca va a pecar? No. Va a lavarse, a purificarse, a ponerse en paz. Lo mismo tiene que suceder con una persona que ha caído en crímenes horribles, horrendos. O sea, es que a mí nunca me pasa, Ernesto, cuando quemaron este autobús en Soyapango y todavía comienzan a tirarle balas. Ese es un acto, un hecho diabólico. Y esas personas que lo hicieron deben pagarlo y deben estar cuantos años sea necesario en la cárcel. Se tiene que hacer justicia. Yo eso no lo quito, pero no podemos pensar en que ya está terminado y acabado. Es una persona a la que se tiene también que conceder aquellos derechos humanos que tiene. Y no estoy diciendo que se tenga en hotel, no estoy diciendo que se le dé dinero, no estoy diciendo que tenga aire acondicionado, no estoy diciendo nada de eso, sino lo básico como persona que es. Ok, voy a hacer una pausa, la última, para hacer las reflexiones finales en cuanto a recomendaciones y las invitaciones pertinentes a lo que significa ya día jueves, viernes y todo el calendario de la actividad litúrgica. Muy bien. Pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hemos hecho un repaso precisamente para medir los alcances y el impacto que debe tener un periodo de Semana Santa, desde la practicidad, desde aquellos que sin duda alguna a lo mejor no participan o no son partícipes de las actividades de la iglesia, pero conociendo también esa radiografía del país y en el contexto en el que nos encontramos, precisamente para hablar de esa identidad solidaria de amor que tuvo en este caso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para con el prójimo. Porque una sociedad, desde luego, como la nuestra, y lo decíamos en este último bloque, que viene de ese enfrentamiento de violencia social y que recae ahora en un nuevo contexto, conlleva a veces a fijar posturas que no dejan de crear ciertas polémicas, y lo veíamos así ligeramente en el caso mismo de las posiciones que se dan antagónicamente en instituciones incluso de la iglesia per se, general. Sí. Pero yo creo que es importante también, padre, no perder de vista de que la iglesia es una voz cantante también de la justicia en general, no solo para uno. Sí. Es que en nuestro mensaje debemos de ser fieles al Evangelio, lo que siempre está remarcando, lo que el Señor Jesús nos enseñó y lo que Él nos ha pedido que enseñemos. Y lo más importante es cómo Él actuó. Fíjense ustedes cómo el Señor Jesús, las primeras palabras que da desde la cruz, que son 7, son: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y está el Señor, después de una noche de flagelo, después de un camino prolongado bajo el madero de la cruz, que hasta tiene que ser ayudado. O sea, los soldados piden a José de Arimatea que le ayude porque temen a que bajo el peso del madero muera antes de llegar a la crucifixión. Y el Señor Jesús todavía dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, yo entraría en una reflexión, y fuera de cámaras hablábamos con Ernesto, que no es fácil pensar en todos estos jóvenes que están tras las rejas, muchísimos de ellos pagando crímenes,
horrendos. Y luego lo que él decía, situaciones antagónicas en la iglesia. Nosotros vemos al Papa Francisco, tradicionalmente él, Jueves Santo, está en una cárcel lavándole los pies a reos. O sea, el Papa, ¿no? Ahora mismo situaciones en el interior de la iglesia también. El Papa Francisco ve que en ese gesto es uno de los pocos, o sea, son 2 o 3 de dramatizaciones litúrgicas que se hacen en la iglesia, el lavatorio de los pies, ha ampliado a que sean también mujeres. Y luego es la realidad que nosotros vemos en la iglesia, haciendo justicia también a esa realidad de que las mujeres están también en el trabajo pastoral y en su lugar en la extensión del reino de los cielos. Lo vemos con Jesús. El Señor es el hombre de la justicia. Eligió a sus 12 apóstoles para que estuvieran con él y andaba un grupo de mujeres, dice el Evangelio, cuidando de los bienes de ellos. O sea, esa es la iglesia. A veces no se quiere ver todo el bien, todo el trabajo, toda la dedicación que la iglesia hace. No importa, no estamos para eso. Sin embargo, es la defensora. ¿Saben qué es indicativo? Y deberían de tenerlo ustedes muy en cuenta. ¿Por qué es que a la Iglesia Católica es la primera que se quiere encerrar y callar cuando de injusticias en las sociedades se trata? Y en cualquier parte del mundo. Y es la pregunta que ha hecho Ernesto y la que doy respuesta en este contexto de la Semana Santa, como es el ejemplo también de Jesús en mantener el mensaje de la justicia. Padre, el tiempo se nos está agotando. Actividades importante aprovechar este momento para elevar a esa reflexión de qué significa lo que usted decía. A lo mejor yo lo planteaba. Es que estoy contando las actividades. Sí, no, y a lo mejor yo lo planteaba cuando usted me hacía la acotación que debería de ser primero la espiritualidad y por consecuencia. Quizás yo estaba un poco aplicando la fórmula del orden de los factores de factoreo. No altera el producto. Sí, no altera el producto, pero sí yo creo que es importante aprovechar estos minutos para elevar a la reflexión la importancia que tiene, independientemente de su marcada afiliación a determinada iglesia, poder ocupar este tiempo para hacer reflexiones profundas, internas, ¿no? Personales. Sí. La Semana Santa es tiempo para Dios. O sea, yo creo que si nos anclamos ahí, vamos súper bien. Mañana jueves, 2 ceremonias litúrgicas son las importantísimas. Por la mañana estamos en la catedral, en la misa crismal, reunidos los sacerdotes con el obispo. Deben participar fieles, orando por sus pastores. Y en la tarde, la misa del lavatorio de los pies. Jueves. Viernes, yo invitaría al Vía Crucis por la mañana. Averigüense los horarios, donde quiera que estén. Hagan Vía Crucis, si ustedes así lo desean. Están en la playa, en familia, pueden perfectamente meditar las 14 estaciones. Ahora uno se mete al celular y pone Vía Crucis. ¿Sí? Pongan una crucita alrededor, reúnan a otras familias, pueden hacerlo también. Y luego a las 3 de la tarde vayan a vivir los santos oficios. Probablemente lo hacen todos los años, no se queden, o probablemente nunca lo han hecho, los invito a que vayan. Y luego por la noche el santo entierro. Yo les voy a confesar algo. Normalmente nunca voy al santo entierro. ¿Sí? Pero eso es una participación masiva, ¿no? La gente le gusta andar con los muertos y dicen, vamos a acompañar al Señor Jesús. Y a usted no le gusta. Fíjate, Ernesto, no sé, como que voy a lo central. Y de hecho en el parroquia Calvario Metapán no tenemos santo entierro. Participamos en el santo entierro de parroquia San Pedro, que es la central de la ciudad. Y luego el sábado vayan a la vigilia pascual.
Yo quiero saludar a Dagoberto Gutiérrez. Una vez me dijo en un medio que la Iglesia Católica siempre hablaba de la pasión y de la muerte, pero él nunca había visto mucha alegría. Lo invito a la vigilia pascual en Metapán el sábado. Asistan. Es una liturgia de la palabra, contemplando la historia de la salvación en todos sus aspectos, desde los inicios del mundo y de la humanidad, y que vale la pena pues estar cerca de Dios. Ahí, Ernesto, que sea un recorrido para el Tríduo Pascual en todo lo que podemos participar, y vamos a estar cerquita de Dios. Bueno, no me resta más que agradecerle que nos haya acompañado en esta mañana y nos haya ilustrado muy bien la conceptualidad, el significado, la predominancia de lo que significa la pasión, la muerte y lo más importante, la resurrección de nuestro Señor. Sí, gracias Ernesto por la invitación. Estamos en la cintura de la Semana Santa, vísperas del Tríduo Pascual. Ha sido muy oportuno y siempre estoy pendiente de tu programa y sé que a nivel nacional, pues ahí siempre. Ok, interesante, así será. Muchísimas gracias, le agradezco y gracias también por este obsequio. Lo voy a guardar, pero en un lugar muy especial, ¿no? Bien. Para tenerlo. Muchísimas gracias, padre. Nos vamos a la pausa. En la segunda parte de este programa de esta mañana vamos a tener a Carlito Fuente, portavoz de Comandos de Salvamento, y también a Luis Medrano, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Cruz Roja Salvadoreña. Es importante también que veamos la otra cara de la moneda y la importancia que tiene acatar recomendaciones, no abusar precisamente del periodo vacacional para evitar engrosar filas tristes que ya conocemos comúnmente para esta época. Vamos a la pausa y regresamos con ellos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por continuar con nuestra programación de esta mañana, luego de haber tenido esa interesante conversación con el padre Edwin Baños, en la que logramos resaltar aspectos muy importantes de lo que significa desde el lado de la espiritualidad la Semana Santa, y sobre todo también de la practicidad en la que debe de entrar en consonancia una sociedad como la nuestra, que viene desde luego de padecer y adolecer graves problemas sociales. ¿Por qué no ahora aprovechar también, no solo para la recreación, no solo para la motivación, la recreación, el descanso, sino la motivación también de superación personal, vista desde la espiritualidad? Eso es importante mantenerlo siempre presente. Hoy vamos a conocer también otro ángulo de la moneda, digo desde el punto de vista de la atención que prestan las instituciones humanitarias en el marco de una festividad como es la semana de vacaciones. Quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Fuentes, portavoz de Comandos de Salvamento, quien siempre está atentos a nuestras invitaciones. Gracias por acompañarnos, Carlos. Bueno, buenos días, gracias Ernesto pues por la invitación, el cual pues vamos a estar hablando sobre las diferentes actividades y sobre todo pues las recomendaciones hacia la población salvadoreña ya en lo que resta de la temporada mayor. También saludo cordialmente a Luis Medrano, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Cruz Roja Salvadoreña. Bienvenido. Muy buenos Gracias días. por acompañarnos, Luis. Gracias, muy agradecidos con el espacio y pues listos para emitir ciertas recomendaciones. Ambos han sido protagonistas de acontecimientos muy importantes de país y especialmente no solo en el momento de tragedias fortuitas, sino que en actividades que se hacen de manera muy coordinada, como hoy en día se hace a través de la Dirección General de Protección Civil, ¿no? Sí, bueno, lo bueno hoy en día, bueno, desde hace varios años atrás, pues se viene ya coordinando las diferentes actividades, tanto en las emergencias como de igual manera pues de prevención, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿verdad? Y no solamente en el área preventiva, ni mucho menos pues en las diferentes emergencias, sino que de igual manera pues también en las coordinaciones con las diferentes capacitaciones que cada uno de los elementos de todas las instituciones de primera respuesta nos han venido pues capacitando, y esto quiera o no pues viene a fortalecer el trabajo institucional de cada uno. A ver, Luis. Bien, es muy importante destacar
la labor interinstitucional que tenemos en un proceso de mejora constante, en el proceso de coordinación, nosotros como instituciones obligados a participar en infinidad de actividades, diferentes periodos y procesos en los que coincidimos, con el único fin de pues, dar respuesta como instituciones de ayuda humanitaria a la población. Hay una frase que me encanta escuchar, sobre todo en un periodo como el que estamos en este momento pasando, que es el periodo de vacaciones. Si tú quieres, si no quieres engrosar las filas, ¿verdad?, de cualquier tragedia, pues evítalas. Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es porque evitarlo, ustedes pueden ¿no? hacer su parte, ustedes están allí para poder atender una emergencia, pero de quien depende, y eso es algo que lo hemos conversado siempre, depende también de uno, ¿no? Claro, o sea, uno principalmente pues tiene que evitar, uno, pues llevarle dolor y luto a las familias salvadoreñas, a su misma familia, de igual manera pues evitar ser parte de las mismas estadísticas de los diferentes accidentes o incidentes que se puedan llegar a tener, y sobre todo pues tenemos que trabajar siempre en el área preventiva, no venir a reaccionar ya demasiado tarde cuando nos han pasado algún tipo de accidente y venimos a decir, hubiera hecho esto. Esa palabra pues no existe, ¿verdad? No, que mejor hagamos esto para que nos funcione, y sobre todo pues no tener ningún tipo de altercado, y esto pues lo podemos ver con las personas que sobrepasan los límites de velocidad, las personas que de igual manera pues consumen bebidas alcohólicas detrás de un volante, de igual manera las personas que lastimosamente no le hacen caso a los guardavidas en las diferentes playas, lagos y centros turísticos. Entonces, de igual manera uno dice, si yo hubiera revisado el vehículo no me hubiera pasado esto, ¿verdad? Pero ya es demasiado tarde, por eso es que tenemos que trabajar siempre en el área preventiva para poder evitar cualquier tipo de tragedia, por supuesto. Ahora, y todo este esfuerzo de trabajo coordinado, de alguna manera ya nos representa, no sé si, y perdónenme si voy a ocupar mal o mal emplear el término, de aquel canibalismo o protagonismo que en su momento se tenía, porque ahora se trabaja de una manera muy coordinada, ¿no?, en su esfuerzo por atender cualquier emergencia. Antes cada quien jalaba por su lado, recuerdo, ¿no? Sí, es muy importante destacar ese enfoque del que lo que reúne el verdadero trabajo interinstitucional pues es unificar recursos, unificar criterios, mejorar procedimientos, procesos de atención a la población en escenarios de emergencia, con el fin de garantizar una respuesta adecuada, un nivel adecuado de atención con el recurso específico y técnico para los diferentes escenarios a los que podemos afrontarnos. Ya en contexto de este periodo vacacional y en general del sistema de emergencias como tal, el enfoque de prevención de riesgos es muy importante nuevamente hacer énfasis, porque la respuesta ante las emergencias está, para eso estamos las instituciones, pero que el enfoque cultural que la población debe tener es prevenir, seguir recomendaciones. Tenemos el manejo de redes sociales, los medios de comunicación tan importantes para seguir todos los mensajes claves, y que al final todo esto va a garantizar una mejor respuesta, no necesariamente menor cantidad de atenciones, porque las instituciones no paramos en este tipo de periodos, pero que definitivamente cada una de estas recomendaciones que acatemos como usuarios, como conductores, como feligreses, va a ser clave y va a ser la diferencia ante la respuesta. Y hemos logrado aprender mucho a lo largo de la historia. Eso es muy importante. ¿Se ha logrado recoger una buena experiencia en esto, Luis? Es muy importante para nosotros reconocer que la población hace su esfuerzo, que culturalmente ya seguimos recomendaciones,
que si el paciente cuenta con su medicamento, con sus controles al día, es más fácil iniciar el manejo prehospitalario, es más fácil llevarle un nivel adecuado de atención. En el caso de los turistas, ya clasifican a qué tipo de zona visitan. Ya podemos ver que quien va hacia montaña busca un guía local, un guía turístico adecuado, porta su hidratación, su identificación, que son pequeñas recomendaciones que se han venido históricamente mejorando y compartiendo a la población, y que desde luego los podemos visualizar. Es muy importante. Y Carlos, en ese mismo sentido, creo que para comandos de salvamento también cala muchísimo la experiencia que se recoge de lo que no solo representa el poderse enfrentar a un periodo de vacaciones como la que vivimos ahora, sino que también a la experiencia misma de haber atendido y haber estado presente en muchas tragedias de las cuales ha sido sinónimo el país a lo largo de la historia, de todo tipo, ¿no? Sí, desde claro. la guerra, recuerdo, ¿no? Recuerdo que te veía desde que estábamos en la guerra. Sí. Ahí, lamentablemente, a veces recogiendo heridos y a veces también recogiendo muertos, ¿no? Sí, bueno, ¿recuerdas? sí, claro. Realmente pues es una gran experiencia que uno va agarrando día tras día. Cada emergencia es muy diferente a la otra, no hay ninguna emergencia que sea igual, todas son muy diferentes. A pesar de aquellos años, de los 80, el conflicto armado, los terremotos, etcétera, pues donde únicamente solo se llegaba a subir el paciente a la camilla y trasladarlo a un centro asistencial, ¿verdad? Hoy en día no. Ya vemos también por nuestra propia seguridad personal, ¿verdad? Cada uno de los elementos anda el equipo de protección personal, en este caso pues guantes, mascarillas, lentes, cascos, rodilleras, coderas, que son parte del equipo de protección personal de cada uno de los elementos. Y hoy en día pues ya la gran parte de nuestros elementos están totalmente capacitados en el área prehospitalaria, ¿verdad? Y algunos que somos pues técnicos en emergencias médicas, que hemos sido graduados también en Estados Unidos, otros de igual manera pues que fueron graduados acá siempre por elementos paramédicos de Estados Unidos que nos vinieron a certificar. Y asimismo nos hemos venido preparando, ¿verdad?, para poder brindarle una mejor atención a la población salvadoreña, y no solamente en la rama prehospitalaria, sino que de igual manera pues en técnicas de rescate vehiculares verticales, que de igual manera pues bomberos de Estados Unidos han venido a capacitarnos y a certificarnos. Asimismo también pues con el mismo apoyo de nuestra hermana ONG, que es Ayuda Popular Noruega. Todo esto ha venido haciendo el esfuerzo para que nuestros elementos, tanto desde Usulután hasta Sonsonate, pues se estén capacitando constantemente, y sobre todo pues enseñando técnicas para poder atender mucho mejor a los pacientes que en aquellos años de los 80. Esta experiencia, Carlos, nos ha llevado a, bien lo dices tú, la preparación ícono que a lo mejor ha recibido de la cooperación, pero también la misma naturaleza los ha llevado a ustedes y eso yo he sido testigo de cómo instituciones como Cruz Roja, como ustedes, como comandos de salvamento, han logrado contra todo pronóstico, aún sin las herramientas pertinentes o los equipos pertinentes, estar presentes a la hora de una emergencia. Ya tú decías, a la hora, antes recuerdo que cuando se iban a atender los accidentes de tránsito era con una barra que se estaba, ¿verdad? Sí, claro, queriendo sacar al paciente, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en 1991 creo que fue un accidente allá en la carretera de Apopa hacia Nejapa, de un bus de la ruta 109, donde murieron más de 30 personas, que con barras, con martillos, queriendo desarmar el bus para poder sacar a todas las personas que se habían ido ahí al río Tomayate, ¿verdad? Sí. Hoy en día pues tenemos los equipos adecuados. Por eso quería hacer
Por eso quería hacer como una genealogía, un ADN de lo que han sido ustedes a lo largo de la historia y de cómo la historia también los ha premiado para volverlos a ver como héroes, que significa un paso muy importante en el reconocimiento que cada uno de ustedes hace, porque detrás de ustedes hay muchos colaboradores, ¿verdad?, que no reciben un salario más que solo la vocación misma de servicio que tienen. Por eso quería reconocerlo. Gracias. ¿Dónde están presentes en esa cobertura institucional hoy Semana Santa? ¿Cuáles son los principales retos que se tienen para poder llamar a la reflexión a la población, a no conducir si van a desplazarse o hacerlo con mucha precaución, distracciones, etcétera, etcétera? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para poder identificar en un periodo vacacional cuáles son las emergencias que estadísticamente más predominan. Hay una cobertura institucional prácticamente en todo el territorio nacional, Luis. Sí, es muy importante que Cruz Roja Salvadoreña está activa con sus 60 seccionales a nivel de los 14 departamentos. Muy importante el enfoque que se hace ya en este plan de respuesta ante esta contingencia es destacar los puestos de socorro en carretera y los puestos de socorro acuático. Esto en las principales zonas o lugares turísticos de mayor afluencia registrados históricamente para atender a la población más oportunamente con el recurso adecuado y pues minimizar los tiempos de respuesta ante este tipo de emergencias que lo susciten. Playas más concurridas como el Majagual, como San Diego en La Libertad, así como en el occidente, en la Barra de Santiago, son puestos de socorro acuático muy importantes, de muy alta demanda por la cantidad de veraneantes que visitan estos lugares. Asimismo, hay otras seccionales estratégicamente más ubicadas, por ejemplo, en la Ruta de las Flores, Huayúa, Ataco. Son seccionales que trabajan al día a día para la atención oportuna de los veraneantes. Y asimismo, pues centralizado ya a nivel metropolitano, pues las carreteras de mayor impacto que generan mayor demanda en este tipo de periodos, como la carretera troncal del norte, la autopista Comalapa, que lastimosamente pues para nosotros como instituciones de respuesta son el día a día de visitar por diferentes accidentes de tránsito, aprovechando, si bien el recurso desplegado está oportunamente para dar las atenciones, no olvidar el enfoque de prevención, usar las medidas de seguridad que recomiendan las diferentes autoridades, pues para evitar tener este tipo de percances. Carlos, el tema del teléfono no deja de ser un factor ahora de alta incidencia también, como lo pudo haber sido el uso de estupefacientes a la hora de conducir. Sí, bueno, realmente muchas personas pues dicen el teléfono es el principal causante de muchos accidentes de tránsito, pero realmente el teléfono no es el principal causante. Los principales somos nosotros mismos como conductores, porque somos quienes buscamos el teléfono, ¿verdad? Le damos mal uso al teléfono. Mientras vamos conduciendo, vamos hablando por teléfono. De igual manera, pues, van revisando las diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp y otras plataformas, ¿verdad? Y la distracción es un segundo, puede ser fatal, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, tal vez alguna de las instituciones de primera respuesta estamos trabajando en algún accidente de tránsito, atendiendo a alguna persona atropellada, y el mismo conductor de otro vehículo, pues, va tomando fotos, tomando videos y va conduciendo. De hecho, yo hace un par de meses tuve un percance, estábamos atendiendo nosotros un paciente en la carretera Comalapa, un motociclista, y
que estaba gravemente lesionado, y mientras nosotros lo estábamos atendiendo se oyó un fuerte impacto que todos volteamos a ver y empezar a buscar a ver qué es lo que había sido. Pues era otra motocicleta que lastimosamente se había ido a detener a nuestra ambulancia, y reclamándonos él de que nosotros nos habíamos detenido inmediatamente. Y el policía se le acercó y le dijo: ya tenemos rato de estar aquí, ¿verdad? O sea, y cuando ya dijimos a quitarle el casco, pues en medio del casco llevaba lo que es el celular y iba hablando por teléfono. O sea, es un distractor que nosotros mismos pues somos los culpables de que le damos un mal manejo al teléfono. Sí, definitivamente. Esa es digamos, como la parte medular de todo esto. Hablando de accidentes de motociclistas, ¿es un mito o una realidad? ¿Cuál es la incidencia de siniestralidad que tiene hoy en día? Porque tenemos abiertamente una gran cantidad de esto, y abiertamente también el reclamo de muchos. A mí en lo particular, yo he venido acá a decirles: por favor, señores motociclistas, sean más prudentes a la hora de desplazarse, ya sea que porque llevan un encargo de trabajo, de encomienda, o por lo que sea, pero el atrevimiento, por no decir el abusamiento, es a la orden del día. Y el problema es que después a uno terminan fregando, ¿sí? ¿Cuál es el grado de siniestralidad que hay? Bien, en periodo de 24 horas, como Cruz Roja Salvadoreña, atendemos un promedio de 27 accidentes de tránsito involucrando personas lesionadas, 1 o 2 en cada uno de estos. De esta cifra, el 60 al 70% diario involucra motocicletas. Es muy importante, muy alarmante el dato. No solo eso, sino registrar también que las lesiones en el motociclista son de mayor gravedad generalmente. Cabe tomar en cuenta que no hay muchos sistemas de seguridad que protegen al conductor de la motocicleta, aparte de su equipo de protección personal, en caso de usarlo correctamente, pero lastimosamente la mayoría de casos presentan fracturas sí, expuestas, que es una complicación grave. Sí. Bueno, realmente es preocupante la situación de los accidentes de motociclistas, porque les vienen a ocasionar daños prácticamente a nivel de miembros inferiores, ¿verdad? Que es donde comúnmente pues les vienen a pegar en algún vehículo, o accidentes entre 2 o 3 motociclistas, y tal vez no es tan grande el golpe, sino que de igual manera a la hora de la caída de él, cascos que no son normados los están utilizando, y estos vienen a complicarle el estado de salud de ellos, a ocasionarles pues traumas mucho más graves, en este caso pues traumas craneoencefálicos, y en algunas oportunidades que hemos podido ver que el mismo casco les ha venido a quitar la vida, ¿verdad? Porque no son cascos normados, sí, que tienen ¿verdad? Una calidad claro, exigida. A la hora de caer el casco, el mismo casco se les ha incrustado en el cráneo. Hemos visto, bueno, el último de ellos fue un accidente ahí en la Troncal, en el kilómetro 6, donde el mismo casco pues se le había incrustado lo que es en el cráneo al señor, ¿verdad? Que lastimosamente, tal vez si él le hubieran dado un casco certificado, pues hubiera quedado vivo, pero lamentablemente pues esta persona pues falleció, y fue al instante, ¿verdad? Entonces, hacerle el llamado a todos los amigos motociclistas, y especialmente jóvenes entre 18 a 25 años de edad, que son la gran mayoría de ellos que no tienen experiencia, 2 andan rápido en las calles, y respetan también las señales de tránsito.
no andan licencia, son los que comúnmente pues se vienen a accidentar, ¿verdad? Entonces hacerle el llamado a ellos. Sí, a tener mucha precaución. Banco de sangre, hay mucha necesidad de sangre en este tiempo, ¿no? Este periodo. Sí, es muy importante. Se tomó a bien la decisión de ampliar los horarios para la cobertura de donación, pues ante cierta cantidad de lesionados que aumenta en este periodo vacacional, muy importante la demanda que tiene el centro de sangre. Reserva prácticamente no hay. Si usualmente se maneja un 10% de reserva de la capacidad del banco de sangre, que es en el día a día, pero para este periodo no hay reserva. Por lo tanto, solicitamos a la población que pueda visitarnos, pues, y hacer efectiva su donación. Ok, hay requisitos, ¿no? Por los donantes. Sí, son requisitos muy básicos como ser mayor de edad, presentar su documento. Es una entrevista médica la que se va a realizar. Eso para descartar ciertas sintomatologías y que pueda ser un proceso efectivo para la donación de sangre. Pesar más de 115 libras, el rango de edades de los 18 a los 60 años y así pues un par de requisitos. El tema de los tatuajes ya no es los tatuajes ya no son un problema. Veía una noticia recientemente, no sé si eso es cierto o es falso. En efecto, básicamente el procedimiento para la persona que tenga tatuajes es registrar ese tatuaje, pasar la entrevista médica para registrarlo a donde se va a identificar la zona en la que está ubicado y posterior a un año de ese registro ya puede ser un donante activo. Ah, ok. Con el tiempo sí lo puede ser. Sí, en efecto. De ahí no hay ningún problema. Bueno, sin duda alguna la presencia de actos litúrgicos también lo tiene, no solo es veraneo, también en los actos litúrgicos, ¿no? Sí, bueno, en el caso pues de comandos de salvamento estamos asistiendo a los diferentes actos religiosos, en este caso pues en Sonsonate, acá en San Salvador y en gran parte del territorio nacional, pues estamos siempre trabajando coordinadamente pues con las diferentes iglesias, ¿verdad?, con los párrocos para poder tener un contacto directo y sobre todo darle siempre algunas recomendaciones, ¿verdad?, antes, durante y después de cada jornada para evitar pues cualquier tipo de incidente y sobre todo pues hoy en este tiempo de calor, ¿verdad?, hacerle siempre el llamado a la población que pues tenemos que hidratarnos, de igual manera pues andar ropa bastante cómoda para evitar pues cualquier tipo de situación. Sí, y sobre todo también lo que mencionaba el día de ayer, hay un registro de aumento de casos de resfriados fuertes con fiebre, tos, problemas de los ojos en menores. Hay, por decirlo así, bajo la experiencia muy personal con mi hijo, hay una sobresaturación de las unidades médicas privadas, no sé cómo estarán las públicas, pero es importante cuidar mucho de los niños hoy en día y también nosotros los grandes, evitar la aglomeración y si andamos un poco, pues andar con su mascarilla, que no está de más mantenerla vigente. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a usted por el espacio. Gracias también a ti, Carlitos. Gracias, Ernesto, por la invitación y queremos agradecerle también a todo nuestro personal, especialmente al voluntariado, que sin ellos pues no estaríamos donde estamos. Así es, en efecto, vaya para ellos nuestro reconocimiento a esa labor muy encomiable que realizan todos los voluntariados de las diferentes instituciones que están participando en coordinación con todo el sistema de emergencia que presenta Protección Civil. Así es que muchísimas gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.